Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Y cuando un día yo el río crucé con el dolor, batallaré, y al ver el triunfo de la vida eterna, veré la luz de gloria, sí, veré al Rey, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Bueno, Dios es maravilloso. Quiero que abran sus Biblias en Marcos, capítulo 3, versículo 13. Amén. Marcos capítulo 3, versículo 13. Amén. Leemos su palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: después subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Amén. Pueden sentarse, hermano. Dios es maravilloso. Creo que del viernes Dios nos ha venido hablando a través de la palabra. El hermano Lázaro dijo algo muy importante también. Muchas veces hemos dejado lo que
lo que en algún momento recibimos. Veo la vida de Caleb también, que es un niño y ya tiene deseo. Creo que me acuerdo que el pastor nos decía desde que aún más pequeño él quería bautizarse, pero el pastor todavía decía que no era tiempo. Y veo todo eso, el mensaje de la hermana Carmen, y veo ese mensaje de ese pequeño, ¿verdad? Que se subió y que quería que Jesús lo viera. Amén. Al imaginarme el mensaje que la hermana Carmen decía de este hombre y que quería que Jesucristo entrara en su vida también. Vemos también en toda la trayectoria de la Biblia, en los que hemos leído la Biblia, y empezamos a ver que tanto Dios mismo como el Espíritu Santo, como Cristo mismo que estaba aquí en la tierra, ha ido caminando y caminando por diferentes lados. Creo que Cristo no paraba, Él iba. Según el Espíritu, me imagino que era el que lo llevaba. Según lo que Dios le iba poniendo, Él iba caminando. Las personas salían al encuentro, las personas que tenían necesidad salían al encuentro. Y Cristo iba consiguiendo más fama de tantos milagros y tantas cosas que que Dios le iba permitiendo hacer. Amén. Pero empezamos a ver diferentes personajes que iban apareciendo. Personajes como flujo de sangre, personajes como paralíticos, personajes que no oían, que no veían, endemoniados. Y empezamos a ver diferentes tipos. Pero en este pasaje que estoy leyendo ahorita, o que Dios puso, veo que Dios es el que llama. Eso lo sabemos, Dios es el que llama. Amén. Y Él es el que nos hace sentir de quién verdaderamente es Cristo. Eso es lo que hacía también en estas personas en el antiguo tiempo, estos paralíticos, estos enfermos, estos endemoniados. Amén. Incluso muchas veces la misericordia, Cristo mismo se acercaba para poder hacerlo. Posiblemente quizás no creían, pero el mismo llamado que tenía de hacerlo, Él lo hacía. No sé si ustedes más de alguna vez han recibido algo de parte de Dios y que quizás sentimos que no lo merecemos. O incluso a veces no lo hemos creído, quizás no lo hemos pedido. Pero Dios a veces se ha como enfocado en uno y ha determinado bendecirnos en ciertas cosas. Amén. Y como les decía, yo empiezo a ver todos estos personajes, pero en la Biblia no están todos estos personajes, o por lo menos no dicen más de ellos qué es lo que pasó, a excepción de los apóstoles y a excepción de Pablo. 12 apóstoles y a excepción de Pablo, y algunos otros más que aparecían, que en realidad no recuerdo todos los nombres, pero los más comunes que nosotros tenemos son los apóstoles y lo que es la vida de Pablo. Pero si vemos la vida de los apóstoles y las cosas que aparecen en la palabra que ellos hicieron, no se compara con toda la trayectoria y todos los viajes que tuvo Pablo. Pareciera que habla más de lo que Pablo hizo, o por lo menos pareciera que Dios usó más a Pablo. Entonces empiezo a ver la vida de este hombre pequeño, de Zaqueo, como decía la hermana Carmen. Recibió todo, tuvo transformación, pero hasta ahí llegó. No se ve qué más pasó, si en realidad siguió predicando el Evangelio, o si siguió con Cristo, o si se volvió otra vez atrás. Amén. Yo creo que eso es lo que pasa muchas veces también en la vida de nosotros como cristianos. Yo me acuerdo que cuando tenía 15, 16 años acepté el Evangelio. ¿Y por qué traía a memoria tal vez lo de Caleb? Porque si por mí fuera, yo me bautizara otra vez. Porque yo me acuerdo que tenía 15 años, imagínate un muchacho ya de 15 años. Pero yo me acuerdo que yo me bauticé porque me estaban insistiendo y lo acepté. Y lo hice. Pero ese es el problema, que muchas veces no estamos convencidos. Y a los 17 años, lastimosamente yo me aparté del Evangelio,
por la juventud, uno como anda, y lastimosamente el mundo lo empieza a hacer pedazos a uno. Llega un momento que yo decía, cuando regresé, yo decía, hubiera sido bueno que no hubiera estado allá. Ahora yo entiendo que todo eso es parte de un proceso y parte para poder comprender a muchos de los que venimos a los pies de Cristo. Amén. Aleluya. Pero veo la vida de Caleb, un niño, pero tiene un deseo grande de poderse bautizar. Amén. Y ahora yo lo estoy viendo que está tocando y Dios lo está usando. Quizás con un poco más de tiempo Dios lo va a poner y lo va a preparar y va a estar un gran ministro de alabanza, un gran siervo de Dios. Amén. Y así a cada uno de ustedes. Yo creo que veo a sus hijos y sé que también Dios los quiere usar. Muchas veces nosotros como padre, yo no soy padre todavía, pero me imagino que uno debe de impulsarlos. En la iglesia o en el ministerio, ustedes saben que hay oportunidades para todo. Amén. El pastor así lo ha hecho. Y Dios así se lo ha puesto al pastor. Amén. Entonces, ¿cómo nosotros en realidad estamos? Seremos como esta vida de estos hombres que simplemente recibieron un milagro y ya después no se ve más allá de lo que en realidad debemos de hacer. Amén. Recibimos el milagro y ya después no aparecemos ni en el libro de la historia de ningún personaje. Esos hombres estuvieron acá y Dios los usó. Podemos ver la vida de los apóstoles, incluso yo me pongo a ver la vida de los apóstoles y la vida de Pablo. ¿Por qué Pablo menciona más cosas y por qué a los apóstoles no? Imagínense, y que en el tiempo de los apóstoles ellos pudieron ver a Cristo vivo, carne, platicar directamente. E incluso hubo uno que hasta no creía y todavía metió su mano para ver si era cierto, tocó sus heridas para ver si era cierto. Imaginen nosotros poder tener a Cristo y poderlo palpar y ver que en realidad Él es. Hoy ya pasamos a Pablo y Pablo tuvo un encuentro con Dios. Como quizás ahorita en la actualidad más de alguno ha recibido ciertas visitas de parte de Dios en diferentes formas, en un milagro o incluso mirarlo a Él. Como sabemos, no podemos ver su rostro, pero sí podemos ver ciertas características que Él tiene. ¿Amén? Y empezar a experimentar cosas maravillosas como que Él nos use en ciertas áreas. O empezamos a ver qué es lo que Dios está haciendo. Empezamos a tener más sueños, más visiones, como decía nuestro pastor que tuvo ahora, como decía nuestro hermano Lázaro, quizás era porque él pasaba más tiempo con Dios. Amén. Entonces Cristo sigue caminando, sigue pasando, el Espíritu Santo también sigue en esta trayectoria. Y muchos salimos al encuentro no por nuestra propia voluntad, sino por un llamado. Y es un llamado de parte de Dios. Él es el que nos ha convencido. Amén. ¿Cómo nos convence? A través de su Espíritu. A través de que venga alguien y predique el Evangelio. Amén. Y esa palabra llegue, porque sabemos que su palabra es Espíritu. Amén. La palabra de Él es Espíritu. Esa es la que nos convence. Amén. Entonces, cuando leemos Mateo 3:13 dice: después subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Ahí estaba hablando de los 12. A los que Él quiso. Muchas veces a todos se les predica el Evangelio, pero no todos quieren, no todos están convencidos. Yo le doy gracias a Dios porque Él tuvo misericordia de mí. Uno, porque me pude bautizar, pude aceptar a Cristo. Quizás en aquel momento no lo entendía. Hoy yo lo entiendo cuál era el propósito. Y luego después me alejé. Pero ¿por qué le doy gracias a Dios? Porque Él no se olvidó de mí. Él todavía me tuvo en su memoria. Y mandaba siervos. Me llevaban a veces a la fuerza.
pero yo iba, pero no quería. Casi que 10, 15 años más o menos. Y cuando uno creo que ya se siente cansado, que solamente todo le esté yendo mal y que todo parece que no llena, hermano. Cuando uno se siente bien vacío, se siente que en el día uno te hace todo el desorden que puede hacer, pareciera que se siente pleno en todo lo que se satisface en la carne, pero cuando llega la noche siente aquellos tormentos, hermano. ¿Por qué? Porque está sola, porque se siente solo. Eso es lo que se siente, hermano, cuando uno está fuera del Evangelio. Se siente solo y que necesita sentirse pleno. Entonces la victoria muchas veces no está, hermano, en los bienes que nosotros podemos obtener o en las cosas que nosotros podemos obtener, sino que la clave o la llave de todo esto es en el llamado que Dios nos ha hecho, en la misericordia que Él nos ha hecho. Pero para poder tener esa llave y esa clave, yo quiero hablar ahora de 3 cosas o de 3 puntos. Quizás hay más, pero para mí esto creo que es de las partes más importantes para que nosotros podamos obtener esa llave o esa clave para poder sentirnos victoriosos. Amén. Y una de esas es que Él te llame. La segunda es que reconozca que todos se lo debemos a Él. Y la tercera es ser conforme al corazón de Dios. Amén. Primero es que Él nos llame y poder aceptar ese llamado. Amén. Aleluya. Dice, ¿qué implica en realidad este llamado de parte de Dios? Primero es estar con Dios, ser enviados por Dios, predicar el Evangelio, creer que tenemos autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios. Eso es lo que implica el llamado. ¿Qué de todo esto nosotros hemos hecho? Quizás algunas sí, otras no. Alguna, o por lo menos la última, pareciera que es un poco más difícil. Incluso a los apóstoles les decía que porque es que no lo habían podido sacar los demonios, porque necesitaban oración y ayuno. Entonces lo primero, necesita estar con Dios, hermano. Amén. Dice, siguiendo eso mismo en el mismo capítulo 3, versículo del 14, y estableció 12 para que estuviesen con Él. Eso es lo primero que Él quiere, que estemos con Él. Amén. Para eso nos llamó. Luego dice, para enviarlos a predicar. Luego, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Esas son las cosas que Cristo nos ha establecido. A través de Cristo nosotros tenemos la autoridad para hacer todo esto. Pero ¿qué es lo que necesitamos? Estar con Dios. ¿Qué es lo que decía nuestro hermano Lázaro? Antes pasaba más tiempo con Dios. Oraba más, ayunaba más, leía más. Y yo creo que todos hemos pasado por eso. Amén. Y tenemos que volvernos todavía, porque quizás estamos haciendo el esfuerzo por llegar hasta ayer. Pasar tiempos con Dios cuando en realidad nosotros no tenemos un tiempo establecido. Porque muchos decimos, bueno, vamos a orar en la mañana porque vamos a salir al trabajo, vamos a orar en la noche porque gracias a Dios ya llegué a la casa. Voy a orar por la comida porque siempre oro por cada vez que es el tiempo de comida. Y en iglesia vamos a orar. Son tiempos en que nosotros normalmente oramos. Pero cuando agarramos nosotros un tiempo así del azar de repente y decimos, este es el tiempo en que vamos, necesito orar con Dios, necesito estar con Dios. Un tiempo normal. Un tiempo a las 10, un tiempo a las 11, un tiempo a las 3 de la tarde, un tiempo a las 4 de la tarde de día de semana, cuando no hay servicio, cuando no es en la noche, cuando no es en la mañana que salimos a trabajar, cuando no es hora de comer. ¿Cuántos de la tarde, digamos, por ejemplo, a las 3 de la tarde nos vamos a tomar un café y nos vamos a tomar un pan? ¿Y cuántos de nosotros oramos a esa hora? Por ese pan y por ese café. Yo creo que no lo hacemos. Quizás normalmente lo hacemos por el desayuno, por el almuerzo, por la
cena, porque decimos este es el tiempo de comida, pero todo lo que nos viene, nosotros deberíamos de estar agradecidos con Dios y darle gracias a Dios por todo eso. Ese es un tiempo fuera de lo que nosotros consideramos normal, y esos tiempos son los más valiosos, porque los otros podrían ser ya rutinas, los otros se podrían volver como rutina. El comer todos los días el orar por todos los días por la comida. En la iglesia lo podemos terminar volviendo también rutina, que solamente en la iglesia oremos, que solamente en la iglesia leamos la palabra, que solo cuando nuestro pastor nos dice van a ayunar y ese día ayunamos. Mientras agarremos un tiempo normal. Yo he oído al hermano Jeffrey que él, cuando se sentía cargado, cuando sentía que el enemigo o las pruebas que venían en ese momento, él establecía ayuno. Y imagínense en qué momento podía haber sido, a la 1 de la tarde. A veces nosotros le llamamos ayuno, quizás no levantándonos porque no hemos comido nada. Pero podemos establecer ayunos a la 1 y llevarlos hasta el siguiente día, porque no me dejarán mentir, hermanos, que en la noche nosotros también nos da hambre, y nos da hambre también en la madrugada. Amén. Y si establecemos en el momento que tenemos necesidades por estar con Dios, esos son tiempos muy valiosos. Esos son tiempos muy valiosos, porque no se vuelven rutinas, sino que se vuelven deseo de estar con Dios. Amén. Dígame, por ejemplo, le puedo poner otro ejemplo con su esposa. Si normalmente nosotros siempre le mandamos un mensaje al mismo tiempo, siempre le damos una flor al mismo tiempo, eso se vuelve rutina y lo están esperando. Pero qué tal, o por lo menos es lo que me ha pasado con mi esposa, de repente yo le salgo con algo y le mando algo y es fuera del tiempo que ella espera, ella se siente feliz y uno es capaz de sacarle una sonrisa a ella. Amén. Entonces yo me pongo a pensar con Dios lo mismo. En un tiempo que no es normal poder hacer algo para Dios, le podemos sacar una sonrisa a Dios y Dios se agrada de eso. Amén. Entonces nosotros tenemos que estar dispuestos a estar con Dios. Amén. Eso es lo primero. Y luego después seremos enviados y aceptar ese envío. ¿A qué? A predicar el evangelio. Dice que nosotros tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Amén. No importa en qué momento esté. No importa si quizás a veces nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y Dios nos permite poder predicarle a alguien, dejar ese trabajo, aún cuando a veces nos pueden llegar a llamar la atención, porque pasamos quizás mucho tiempo. Amén. Pero a veces es necesario. Creo que Dios se agrada de todo eso. Amén. Y luego tener fe, hermanos, tener fe que en realidad Cristo nos ha dado la autoridad a través de su sangre para poder orar por alguien y que sane, para sanar esas enfermedades, para echar fuera todos los demonios e incluso, hermanos, todos aquellos que nos atormentan a nosotros mismos. Hay mucho todavía que nosotros debemos de hacer y por nosotros mismos. Yo el jueves en la reunión con los hermanos les decía que muchas veces nosotros tenemos todavía cosas arraigadas a nuestra vida. Creemos que a veces solo el matar, o solo el tomar, o solo el fumar, o solo el ser mujeriego, o solo el robar, o solo esas cosas parecieran pecado, hermano. Pero hay cosas que todavía son más difíciles quizás de poder dominar, hermano, y son parte de nuestro carácter, hermano. Son parte de nuestra personalidad que nosotros mismos a través desde que estábamos niños se nos ha ido formando. Y una de esas cosas es la displicencia. Otra de esas cosas, el poder hablar de alguien más. Otra de esas cosas es el que nosotros todo el tiempo tengamos miedo a hacer la voluntad de Dios, tengamos miedo a hacer cualquier cosa, pero nosotros le tenemos miedo. Como por ejemplo el carácter, tal vez a veces de nosotros es muy impulsivo. Ese tipo de características, si nosotros empezamos a evaluar qué es lo que tengo, entonces empezamos a ver en realidad qué es lo que necesitamos cambiar. Porque muchas veces esas cosas no nos permiten poder avanzar en el reino de Dios.
Por ejemplo, la displicencia o la pereza no nos va a permitir poder estar con Dios, no nos permite poder leer su palabra, no nos permite ir y llamar y ir y predicar el evangelio, porque siempre nos sentimos cansados, siempre nos sentimos con pereza, ¿no? Amén. La displicencia, muchas veces la displicencia a veces no nos lleva a que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios, porque todo lo vemos a la ligera. Todo lo vemos a la ligera. Y no estamos viendo en realidad la necesidad de a veces de las personas o de los demás. Lo vemos a la ligera. Cuando a veces las personas están necesitadas de que nosotros podamos a veces llevarle una palabra. Amén. Esa es parte del llamado. Yo veía ahora la vida de mis suegros. Una vez él dijo, ellos están teniendo una reunión desde lo que va de esta pandemia, como no se pueden reunir en la iglesia. Ellos tienen una reunión donde oran por todas las necesidades de la familia, e incluso ya se adicionaron otros que no son de la familia en esos videos. Por lo general siempre lo hacen a las 9 de la noche. Y ellos se reúnen y ponen todo, y ahí usted va a ver en su teléfono todos los videos. Y ellos están haciendo eso. Leen la palabra, ya van hasta como por Samuel, segunda de Samuel, ya leyeron todo lo demás. Y en cada periodo ellos están explicando qué es lo que entienden de cada cosa. Ellos no se han podido reunir. La mayoría de los que están allí son cristianos, de la familia de mi esposo. Pero en una de esas reuniones mi suegro decía de que a veces lo regañaban porque él salía mucho, porque no los dejan salir en mi país, todavía no los dejan salir con libertad, todavía están encerrados y si no les cobran multa y si no los llevan a cuarentena y ahí los tienen, bueno, algunos que todavía ni los han sacado, ahí están todavía desde hace como 3 meses, casi por castigo los hacen. Entonces mi suegro, él es enfermero y él dice que él no iba a dejar de hacer para lo que Dios lo ha llamado. Y lo que él hace es que como él es enfermero, él dice que él siempre les ayuda, por ejemplo a los pastores, por ejemplo a los hermanos que él conoce, o a alguien que le dice que tiene necesidades, por ejemplo si tiene necesidad que le pongan suero, si tiene necesidad que lo atiendan con algún golpe, que lo estén curando por alguna enfermedad. Él va van los dos, mi suegra y mi suegro, y van y lo hacen. Entonces yo veo en realidad que Dios, nos permite poder hacer cualquier labor, hermano, para Dios. Y esa es parte del llamado. ¿Qué es lo que nosotros en realidad estamos sintiendo? ¿Qué es para lo que Dios nos preparó? ¿Qué es lo que nosotros tenemos? ¿Qué es lo que Dios nos ha capacitado y nos ha preparado para poder llevar ese evangelio, para poder mostrar ese amor por los demás? Amén. Esa es parte del llamado, hermano. Creer y tener la autoridad para sanar enfermos y echar fuera demonios. Leímos Marcos capítulo 3 y versículo 13. Y de ahí dice que Él estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacob, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, a quien apellido Boanerges, esto es hijo del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Amén. Cuando yo veo la vida de Judas Iscariote y empiezo a ver de qué es lo que hizo, pero él era parte también de ese propósito de Dios. Lo único que depende de nosotros es de quiénes queremos ser. Amén. Si nosotros tal vez a veces somos usados para poder sacar lo mejor de otro hermano de la iglesia, o en realidad ser para bendición. Amén. Porque nosotros vemos la vida de Judas Iscariote, para el cual fue usado.
no es nada bueno, nada agradable, hermano, entregar al Hijo de Dios. Y luego después, a pesar de que Dios lo podía perdonar, se termina quitando la vida. Si Él quizás no se hubiera quitado la vida, hermano, hubiera tenido la oportunidad de cambiar. Amén. Entonces de nosotros también depende si nosotros queremos quedarnos allí o quedarnos nomás allí. Amén. Sabemos el llamado que hemos tenido, y el llamado de nosotros es predicar el Evangelio. Es estar con Dios. Cuando entregamos la vida al Señor, llegamos a tener la mente de Cristo, hermano. El Señor nos equipa para que seamos hacedores y no solamente oidores. Eso es para lo que en realidad Dios nos ha equipado. Nosotros venimos aquí a la iglesia para venir y escuchar muchas veces los testimonios, muchas veces las maravillas que Dios ha hecho en cada uno. Y eso nos permite poder tener una mayor fe, creer todavía más que Dios nos puede levantar. O más de alguna vez, el hecho de ver a alguien que hace la voluntad de Dios, eso también nos puede motivar a que nosotros lo hagamos. El testimonio, amén. No me dejarán mentir, nosotros vemos la vida de Caleb desde que estaba pequeño, él tenía deseo ya de bautizarse. Y eso, quieras o no, le impulsa a alguien mayor y decir, ¿cómo es que un niño ya lo está queriendo y tiene el deseo y yo por qué no lo tengo? Entonces empezamos a querer preguntarnos o querer tener ese deseo de por qué lo está haciendo. Amén. A veces otros es que Dios tal vez lo usa en el predicar, en tocar, en alabar al Señor, en hacer la voluntad de Dios. Algunos han venido y han testificado que Dios les ha permitido poder predicar a alguien y que se convierta. Amén. Han testificado que han podido orar y Dios los ha sanado. Eso termina impulsando, hermano. Esa es parte de la capacitación también. Fuera de todo lo que Dios pone en los siervos para que puedan venir y predicar y enseñarnos cómo se debe de hacer cada cosa. Amén. Yo me acuerdo que los primeros días cuando estaba en El Salvador y había regresado al Evangelio, me costaba, hermano. No podíamos ni siquiera ponernos al frente porque era un sudadera que nos daba, hermano. Ahora creo que mi tembladera es más, hermano, por poder predicar bien la palabra de Dios y hablar de lo que verdaderamente es importante y no venir y hablar muchas veces cosas que no son de parte de Dios. Creo que ese es el mayor temor que nosotros podemos tener. Pero antes no, antes era un temor, hermano, el poder estar frente a la gente porque sentía que se podían burlar de mí. Pero yo creo que nosotros como hijos de Dios no nos venimos a burlar de nadie, amén, sino que venimos a escuchar. Y llegué a un momento que yo decía, bueno, aunque sea una palabra que le llegue a los hermanos y esa palabra que sea suficiente para que les pueda ayudar en la necesidad que están pasando. Así era. Y me acuerdo que el pastor que tuve en El Salvador en algún momento me dijo, yo practicaba nomás con el piano, pasé muchos años que unos hermanos de ahí mismo de la iglesia nos enseñaron, ellos se fueron y se quedó el ministerio tirado, no había nadie quien tocara, no había nadie quien cantara, ojalá había un hermano y ya estaba mayor. Y yo le dije a él más o menos algunas cosas, él le dijo, dígame nomás para dónde tengo que tocar y yo lo sigo. Me ponía a practicar con él. Llegó un momento que el pastor llegó un ratito nomás y nos oyó. Y por la misma pena, hermano, yo dejé de tocar y me bajé. Y me fui, pero él oyó. Cuando terminó el culto de jóvenes, él me dijo, mañana te subes. ¿A qué, pastor? ¿A tocarme? Dios mío, dije, no, porque no sentía estar listo. Y luego después me acuerdo que los pasé rogando y le dije, pastor, mañana no me voy a subir. Me acuerdo que llegó todavía el domingo y llegué bien tarde, hermano. Llegué, pero súper tarde, por tal de que no, como antes tenían enseñanza de escuela dominical, no, yo llegué a acabar justo cuando ya como unos 5 minutos y me perdí porque no me quedé ahí cerca de donde se subió, abrió todo el servicio y todo dio la bienvenida. Me acuerdo que él dijo, hermano Jorge, ¿dónde está? Y yo hasta allá atrás estaba, y cuando dijo, venga que tú vas a tocarme, dijo.
y me mandaron a llamar y me subió ese día, hermano. A ver, ni cómo lo hice, sinceramente, no sé la verdad, porque hasta el día de ahora todavía nos cuesta, hermano. Imagínense en aquel tiempo a ver por dónde andaba, hermano, a ver en qué nota andaba, pero bien perdido. Yo me acuerdo que sudé, pero sudé mucho, hermano. Sudé, pero eran chorros, era un nervio tremendo. Pero poco a poco yo empecé a entender, hermano, que esa es parte de la capacitación. ¿Por qué parte de la capacitación, hermano? Porque si nosotros no nos atrevemos a pararnos aquí, a hacer la voluntad de Dios, en ningún momento vamos a quitarnos eso. Porque la pena, porque el miedo, porque todo eso que le digo yo, o que les decía anteriormente, a veces no nos permite avanzar al llamado que Dios nos ha hecho. Amén. Entonces, si todavía hasta el día de ahora nosotros sentimos ese temor, hermano, tenemos que despojarnos. Tenemos la autoridad para despojar todo eso. Amén. Y empezar a cambiar. Empezar a hacer la voluntad de Dios. Una de las cosas que me pasaron acá y viendo la vida también del hermano Lázaro es que cuando yo vine acá a Estados Unidos, yo sigo pensando que lo más difícil es ser cristiano acá y no en mi país, o no en los países latinoamericanos, porque allá hay necesidad y nosotros buscamos a Dios por necesidad. Acá nosotros podemos, quieras o no, imagínense en El Salvador o en esos países tenemos pagos hasta dentro de un mes. Aquí no, cada semana o es diario, hermano. Entonces usted se gastó en la semana el dinero y sabe que en la siguiente semana ya se va a volver a recuperar. Entonces no hay mayor necesidad. Sinceramente yo no lo veo. Pasamos necesidad por muchas veces que nosotros no pensamos a veces cómo hacerlo, ¿ve? O a veces son tratos directamente de Dios con cada uno de nosotros para aprender. Para aprender, porque si nos deja con las bendiciones que hay acá, hermano, entonces nosotros no vamos a aprender a depender de Dios. Amén. Y es necesario que aprendamos a depender de Dios. Es muy necesario. Entonces, cuando me acuerdo que yo vine acá, allá teníamos servicio todos los días. Y en todos los días, yo me acuerdo que nosotros participábamos en diferentes cosas. A veces incluso cargo de ciertos cultos o de ciertos servicios, hermano. Y nosotros lo hacíamos. Nos cargábamos. Yo me acuerdo que el pastor me decía, ¿vas a hacer esto? Yo decía, sí, pastor. ¿Vas a hacer esto? Sí, pastor. ¿Vas a hacer esto? Sí, pastor. Y aquí, perdón, pastor, usted sabe que a veces incluso nos hemos echado atrás, yo sé. Y todo eso, hermano, es por eso mismo. Porque cuando caímos acá, hermano, y no nos vimos con responsabilidad dentro del ministerio, empezamos a desligarnos. Y saben que salir de eso es muy difícil, hermano. Salir de la displicencia cuesta. Cuesta volver a regresar o a retomar, como decía nuestro hermano Lázaro, esos tiempos de oración, esos tiempos de ayuno y esos tiempos con la palabra de Dios. Es necesario muchas veces que vengan estas pandemias, hermano, para que nosotros nos podamos sacudir y decir, ¿qué está pasando aquí? O viene Cristo y me voy, y si no, pues, ¿quién sabe qué me va a pasar si no estoy listo? Es necesario que nosotros nos preparemos, porque no me dejarán mentir que más de alguno en este tiempo dijo, bueno, ahora me tengo que poner a cuenta, me tengo que alinear, porque tal vez no sean los últimos tiempos de Cristo, tal vez no vamos a ver la venida de Cristo, pero ¿qué tal si nos llevó antes? ¿Qué tal si esta pandemia nos alcanza y nos lleva? Es necesario que nos pongamos más a cuenta con Él. Yo siempre he dicho que Dios nos ha permitido poder predicar el Evangelio. Esto de predicar aquí dentro de la iglesia, hermano, o que nos permita poder exponer su palabra en los tiempos que nos ha dado, casi nos está obligando a que nosotros tenemos que tener tiempo de ayuno, tiempo de oración y lectura de la Biblia. Y entre más Dios le pone al pastor que nosotros prediquemos, estamos más sometidos a estar más tiempo en oración, en ayuno y en lectura de la Biblia. Entonces nosotros necesitamos, eso es un tiempo, para mí sigue siendo un tiempo normal cuando nos pone eso. Pero nosotros tenemos que agarrar tiempo de la lectura de la Biblia, hermano, cuando no nos toca un privilegio, leer y ayunar.
orar cuando no nos toca el tiempo del privilegio, el tiempo del servicio. Amén. Ese es el verdadero llamado de Dios, hermano. Y esa es la forma que muchas veces nos capacita, hermano. Cuando el pastor nos dice a veces que vamos a hacer ciertos privilegios, hermano, nosotros tenemos que decir sí, tenemos que decir amén. En realidad deberíamos de estar todo el tiempo diciendo amén, porque una de las cosas que siempre he estado convencido es que no son ellos en realidad, sino que Dios es el que nos está entregando un verdadero regalo. Por eso se llama privilegio, hermano, porque los privilegios son regalos que Dios nos está entregando. Imagínense nosotros ser partícipes del reino de Dios. Imagínense nosotros ser partícipes, por ejemplo, del rey de España, digamos, y que nos diera una participación para poder estar en el reinado que Él tiene y poder tener la oportunidad de decir, no sé qué es lo que ellos harán, pero por lo menos decretar ciertas reglas o ciertas leyes, nos diera la oportunidad de poder hacerlo. O de abrir y de ser vocero de parte de un rey de esos de España, de Inglaterra o de ellos. En realidad sería un privilegio. Y antes no, como decía la hermana Carmen, nos consideraban plebeyos. Y nosotros no somos un plebeyo delante del Rey de Reyes, sino que Él nos considera todavía también parte de ese reino. Somos sacerdotes. Somos algo bien importante del reino más grande que ha existido, que existe y que va a seguir existiendo. Porque todo va a perecer, menos el reino de Dios. Y a través de Cristo nosotros tenemos ese privilegio de ser partícipe de esto, de ser partícipe de ser vocero de su palabra, de ser partícipe de tocar un instrumento, hermano. Muchas veces los que tocaban instrumentos eran los levitas. Yo no sé si soy levita, hermano, o lo que sea, pero lo que sí sé es que Dios me ha permitido poder tener el privilegio de tocar y de poder cantar. Bueno o malo, cante bien o cante mal, hermano, yo sé que Dios se agrada porque viene del corazón de nosotros. Yo siempre he dicho, nosotros cantemos, hermano, que lo que en realidad Dios lo que está queriendo ver es con qué nosotros deseo le estamos alabando a Dios. A veces pareciera que podemos estar disparados de la nota. Incluso con el hermano Jeffrey muchas veces uno anda por un lado y yo ando por otro y empezamos a volvernos a ver. Pero a nosotros nos causa en cierta forma gracia. ¿Por qué nos causa gracia? Porque estamos siendo parte de Él, hermano. Y Dios nos mira con amor porque estamos siendo parte de alabar al Señor. Que hay mucho todavía que nosotros tenemos que prepararnos, porque sabemos que todo lo que nosotros le hagamos al Señor lo tenemos que hacer con todo lo que podamos, con toda nuestra mejor forma que podamos, hermano. Si nuestra mejor forma es nomás brincar, hermano, si nuestra mejor forma es nomás sacar nuestra voz o solo palmear, hermano, pero que sea la mejor palmada que vamos a dar, hermano, que sea la mejor voz que vamos a dar. Amén. No importa, hermano, muchas veces el que nosotros, como nosotros seamos o qué características tengamos, hermano, sino que lo que importa es el deseo por el cual nosotros lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo de la mejor manera. Amén. Y esa es parte de la capacitación, hermano. No es por tu fuerza, dice, ni por obra, ni las cualidades o las aptitudes, hermano, sino que es el llamado y la capacitación de Dios en cada una de nuestras vidas. Yo he oído muchas veces, o en realidad así es confirmado en realidad, de que para que nosotros podamos ayudar a alguien más, necesitamos haber pasado por ahí, por esa necesidad. Si necesitamos decirle a un hermano que Dios le va a suplir las necesidades, ya sea finanzas, ya sea un vehículo, ya sea una casa, ya sea cualquier cosa, tuvimos que haber pasado por ahí. Porque si no pasamos por ahí, no podemos estar seguros de que Dios lo va a hacer. Entonces la fe de nosotros no va a crecer, hermano. Amén. Nosotros estamos seguros de que a través de Cristo, y porque la palabra lo dice, Dios sana enfermos, Dios echa fuera demonios por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que nosotros tenemos la autoridad para hacerlo.
Pero si quizás nunca nos atrevemos a poder hacerlo, no vamos a poder hacerlo nunca. Debemos de hacerlo. Es lo mismo que pasa acá, hermano. Si nosotros tenemos la oportunidad de hacer algo de parte de Dios, tenemos que hacerlo. ¿Para qué? Para que nosotros estemos convencidos de que sí se puede hacer y poderle decir a otro hermano: hermano, no importa si usted suda, no importa lo que usted pase, ¿sabe qué va a suceder después? Después que usted ya va a tener más tiempo con Dios, va a tener una mejor preparación y va a poder predicar mejor la palabra de Dios. Dios le va a revelar mejores cosas, porque la capacitación que yo tengo no es la misma que tiene el pastor. El pastor tiene mayor conocimiento de la palabra, porque Él es el que nos capacita a nosotros. Amén. Depende de nosotros también que nosotros queramos capacitarnos más, hermano, y empezar a prepararnos más, empezar a ver más de lo que Dios tiene para con nosotros. Es por eso también al principio les decía que de esos 17 años a los 28 años que pasaron, hermano, y que no estuve dentro del Evangelio, yo vi todo lo que pude haber pasado, hermano, o pude ver todas las dificultades que pasé y la libertad con la que tenía de darle a esta carne, hermano. Entonces, cuando viene a un hermano con esa necesidad y viene que no puede lograr o no puede dejarlo, hermano, es fácil entender que no es fácil dejar. Alguien que yo puedo ver que tiene un carácter fuerte, yo he visto a mi hermana cómo ha luchado con eso. Quizás mi carácter es diferente, mi carácter es bien impulsivo en el momento, pero después baja y logro entender. Pero mi hermana no. Mi hermana puede pasar hasta una semana con ese carácter y nunca pedir perdón. Pero Dios la moldeó y Dios fue capaz de hacer en su vida y cambiar todo eso. Porque yo lo he visto. Mi hermano ella es diferente. No le sirve a Dios, pero es diferente porque Dios le ha hecho diferente. Solo falta que quizás deje otras cosas para poder seguir trabajándole al Señor. Pero cuando yo miro todo eso y me miro mi vida y las dificultades que yo tenía, y entonces puedo ver también la vida de los hermanos, o puedo entender por qué muchos hermanos tal vez no predican, muchos hermanos tal vez no quieren venir a la iglesia, o muchos hermanos no hacen esto, muchos hermanos no hacen lo otro, porque no es fácil, hermano, porque el diablo muchas veces nos ata, por lo que yo les decía anteriormente. Tal vez no es matar, tal vez no es fumar, pero son otras cosas que nosotros tenemos en nuestra personalidad que a través de toda nuestra vida las desarrollamos, y desarraigarse de eso es difícil. Porque creen que hay personas que tienen una capacidad de poder levantar un negocio así de la nada, y porque otros tal vez estamos pensando, y si tal vez esto me sale bien o tal vez no me sale bien, o tenemos miedo, porque es así como ellos han venido durante su niñez a través de todo eso. Amén. Y así llegamos nosotros también a lo que es que dependemos totalmente de Dios, y todo lo que tenemos es totalmente de Dios. Amén. Quiero que veamos Juan 14:6. Dice, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Muchas veces hemos oído que sin Dios nada somos, y es la pura verdad. Sin Dios nosotros no tenemos nada. Saben que cuando nosotros estamos fuera del Evangelio, a veces obtenemos muchas cosas, pareciera que ellos están mejor que nosotros. Pero cuando venimos al Evangelio y nosotros empezamos a depender totalmente de Dios, la diferencia es, hermano, que con las pocas cosas que tal vez podemos obtener, o las bendiciones que Dios nos está dando, nosotros nos conformamos, o nosotros somos felices. Si, digamos, por ejemplo, yo siempre he dicho
que una casa de 2 plantas sería quizás mucho si fuéramos solamente 3 personas, que tal vez tuvieran hasta como, hay personas que tienen hasta como 5, 6, 7 cuartos, ¿verdad? Cuando tal vez solamente es la esposa y los 2 niños. A veces uno solo necesita una casa pequeña, hermano, toda vez y cuando usted es feliz. ¿Por qué? Porque usted sabe que Dios se la ha entregado. Amén. Si Dios le permite y su corazón tiene anhelo de más para ser también de bendición, hermano, entonces Dios se lo va a entregar. Dios le va a dar más cosas. Amén. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo, cuando tenía como 16 años, que salí del colegio, mi papá me estaba graduando y mi papá me dijo, ¿qué es lo que querés? ¿Una fiesta? Me dijo, ¿o querés un vehículo? Y yo le dije, no, rápido, un carro. Y así fue. Pero en aquel tiempo mi papá, pues usted sabe, los recursos no son tan buenos. Yo creo que hizo el esfuerzo y compró un carro. Pero era viejito, hermano. Lastimosamente me acuerdo que veníamos en ese vehículo, estaba lloviendo recio, hermano. Nosotros bien felices con el carrito. Estaba lloviendo, pero bien recio. Venía mi hermana también. Yo me acuerdo que mi hermana, el primer día que mi papá lo llevó, se puso a chinearlo, a limpiarlo y a quitarle todo lo que tenía sucio. Todo bonito para nosotros. Luego después veníamos allí, hermano, estaba lloviendo recio. Y el carro se nos quedó, hermano, medio camino y el agua estaba cerca de meterse también. Nos tocó que empujarlo, hermano. Lo metimos, lo dejamos ahí cerca de la colonia. Y ahí nos fuimos para la casa. Ahí lo dejamos. Luego después le dijimos a la persona que lo llegara a traer porque no podían. No podían, pues, se había arruinado, pues, y nos acababa de entregar el vehículo. El siguiente día ya había arruinado. Y lo revisó y todo, pues, y se lo llevó. Pero no entregó el dinero. Se llevó el carro y se llevó el dinero. Y así fue. Luego después me acuerdo que con todo el esfuerzo volvieron a hacer lo mismo y compraron otro vehículo. De hecho nosotros le llamábamos el lechero porque tenía palangana atrás y casi los vehículos que tienen palangana atrás les ponen, casi siempre son los que andan jalando leche. Entonces nosotros les decíamos el lechero. Pues ese vehículo fue el que me sirvió para que yo aprendiera a manejar. Yo creo que lo agarraba en la casa. Mi papá, como se venía para acá, allá se quedaba el vehículo. Yo lo agarraba, lo movía para atrás, lo movía para adelante, lo movía para atrás, lo movía. No, así fue que aprendiera. Ya después, me acuerdo que cuando llevaba a mi papá, me llevó una vez, no, hermano, a dejarlo, pero metido en un bordo fui porque venía un bus y lo tuve miedo. Tenía un gran espacio, ¡bum!, que metí y caí ahí, hermano. Pero a lo que voy es que con todo eso yo me sentía bendecido, hermano. Hoy yo puedo ver que Dios nos ha permitido poder tener otro tipo de vehículo. O un vehículo que sí, no es del año, pero que Dios nos ha permitido poder andar más cómodo. Y así ha venido Dios bendiciéndonos poco a poco, hermano. Y gracias a Dios, desde que tuvimos ese vehículo que se nos quedó, hermano, Dios no nos ha permitido quedarnos sin vehículo. Siempre hemos tenido uno que es el que nos ha movilizado. Y hay personas o hay familias que han necesitado y no lo han tenido. Entonces yo puedo ver que aún a pesar de que me aparté del Evangelio, me aparté de los pies de Cristo, Dios siempre tuvo cuidado. Si yo les empiezo a decir de las cosas que Dios me ha salvado, Dios nos salvó muchas veces de la muerte, hermano, con la pistola ya puesta, hermano, y no han permitido que todas las cosas pasen. Y eso que fuera del Evangelio. Y yo me doy cuenta que aún cuando estaba fuera del Evangelio, Dios tuvo misericordia de matarme aún incluso cuando andábamos borrachos, hermano. Y Dios tuvo misericordia de que nosotros no muriéramos. Y así muchas otras cosas que Dios nos ha permitido poder ver fuera del Evangelio, pero Dios tuvo misericordia. Hoy veo en el Evangelio y veo que otras cosas mayores Dios está haciendo. Cosas maravillosas como el poder recibir de parte de Él cosas espirituales, hermano, o ver que en realidad Él existe. Y son las que nos convence que en realidad Dios existe y por eso seguimos adelante, hermano. Podemos ver que cualquier cosa puede venir, pero nosotros seguimos adelante, amén. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos de Él totalmente. No dependemos de lo que nosotros podamos hacer. Incluso ustedes ven, el viernes nuestra hermana hablaba de esa ayuda que podían dar. Si bien, hermano, es de bendición,
Pero si no viene, Dios nos sigue proveyendo. Dios nos sigue proveyendo. Si viene, será de bendición, porque dice que Él usa a cualquier persona para hacer bendecidos sus hijos. Si llega, va a llegar, hermano. Y si no llega, también es de bendición. Amén, porque Dios sigue supliendo. Dios va a seguir supliendo, amén. Y yo lo he podido ver ahorita también. Cuando me he visto más necesidad, Dios ha provisto. Hoy veo que mi papá no ha trabajado y lleva lo que va del año, no ha trabajado mi papá, solo he trabajado yo. Incluso me bajó el tiempo de trabajo y he podido salir con todos los gastos, tanto acá como en lo que tengo para mi esposa, con las responsabilidades esas que se tienen. Entonces, Dios es maravilloso. Y saben que, no sé si ustedes se fijarán, Dios puede bendecirnos más y nosotros seguimos igual. Nosotros seguimos igual. Seguimos con las mismas necesidades y a veces seguimos supliendo las mismas cosas. Poco o mucho, Dios siempre nos suple. Y Dios siempre nos saca, amén. Eso es depender de Dios. Eso es reconocer que en realidad Dios es el que sigue haciéndolo, amén. Dios es bueno. ¿Cuál importante es el Señor en tu vida? En tu familia, en tu hogar, en tu trabajo o en la iglesia, en el ministerio que hacemos. ¿Podemos reconocer que no somos nosotros? ¿Podemos reconocer que no es nuestra habilidad, hermano? Yo ya les dije cómo me tocó al principio para tocar, e incluso ahora todavía nos perdemos, hermano. A veces andamos disparados fuera de los hermanos que cantan y nosotros andamos por otro lado. Pero nos encontramos y seguimos trabajando. Pero eso es depender totalmente de Dios, hermano. Eso es depender de Dios, depender que es Dios el que nos da esa habilidad, no nosotros, hermano. Amén. Tenemos carro, tenemos casa, tenemos trabajo. Es Dios el que nos ha provisto el trabajo. Es Dios el que nos provee. A veces tenemos poco trabajo, a veces tenemos mucho trabajo, pero Dios nos sigue supliendo. Amén. Dice, ¿le permitimos a Dios moldear nuestra vida en estas áreas? Si así es, habrás dado en realidad un gran paso, hermano. Si nosotros dejamos que Él moldee esas áreas, la de nuestra familia, la de nuestro trabajo, la del ministerio en el cual desempeñamos y donde quiera que nosotros estemos. Si dejamos que Dios moldee nuestra vida, entonces estamos dando un gran paso ¿a qué? A una victoria, hermano. Porque entonces estás formando tu corazón conforme al corazón de Dios. Cuando nosotros empezamos a dejar que Dios moldee nuestras áreas, entonces nosotros estamos siendo moldeados por Dios en nuestro corazón. Y si estamos siendo moldeados, llegamos al tercero, que es conforme al corazón de Dios. Todos podemos irnos a lo que es David. Veamos Hechos capítulo 13 y versículo 22. ¿Por qué David? Porque sabemos que es el único que le dijo que tenía el corazón conforme a él. Hechos 13, 22, hermano. Bueno, leamos del 21. Hechos 13, 21 y 22 dice: luego pidieron rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Amén. Me acuerdo que en la Biblia dice de que cuando llegó a donde estaba Saúl, que lo envió Isaí, su padre, a llevarle alimento a sus hermanos en la guerra, él llegó y vio a Goliat y vio lo que él estaba haciendo y le empezó a decir que como era ese incircunciso que estuviera amenazando al ejército del Dios Altísimo, al ejército de Dios. Todos tenían temor, pero David parecía que no tenía temor. Pero más en esa parte también menciona de que cómo lo podía hacer él, porque él no tenía miedo,
porque él peleaba con los osos, él peleaba con los leones, porque cuando las ovejas se las querían llevar, se las querían llevar a estos animales, él peleaba con ellos. Entonces miraba a un humano más pequeño que un oso, más pequeño que un león. Yo creo que si me tocara enfrentar al hermano Lázaro o a un león, prefiero mejor al hermano Lázaro. ¿Estaríamos de igual forma? O un león, yo creo que un león me comería inmediatamente. El hermano Lázaro no. Entonces creo que lo mismo pasó con Goliat. Él lo miraba pequeño a pesar de que era un grande. Pero ¿qué es lo que pasó? Es porque él tuvo capacitación desde mucho más antes. Peleaba con osos, peleaba con leones. Entonces cuando llegó a ver a Goliat, lo vio débil, a pesar de lo grande que era. En cambio los demás todavía no habían enfrentado. Pareciera que los demás del ejército, como en bola nomás hacían todo y se peleaban, no peleaban con oso y solamente él solo. Imaginen cuántas ovejas tenía que cuidar David para que esos osos, para que esos leones no se lo llevaran. Porque si podía agarrar a uno, pero el otro podía llegar para traer a los demás. Tenía que estar atento a todo. Entonces ya estaba él capacitado, ¿no? Y simplemente lo hizo, sabía que Dios le iba a dar la victoria. Era un corazón conforme al corazón de Dios, porque tenía la valentía, sabía que Dios estaba con él. Entonces cuando nosotros sabemos que Dios está con nosotros, hermanos, nosotros vamos a tener el corazón de Dios también, porque estamos siendo capacitados, hermanos. Y entonces sabemos que Dios está con nosotros también. Tenemos la autoridad para poder sanar a esos enfermos, para sacar todos los demonios. Cuando nosotros hacemos con Dios, más tiempo con Dios, sabremos poder enfrentar todos los gigantes que puedan venir. Y así poder defender también a todas las ovejas, en cual aquellos osos, esos leones feroces que se quieran llevar a las ovejas, las vamos a poder defender también. Amén. Entonces nosotros tenemos que estar más tiempo con Dios, hermano. Más tiempo con Dios. Si nos metemos en una relación con Dios, andaremos en sus preceptos y cumpliremos los propósitos de Él en cada uno de nosotros. David fallaba, pero se humilló con todo su corazón, respetaba y siguió también la voluntad de Él. Eso es lo que Él hacía, la voluntad la respetaba, todo lo que Dios decía lo respetaba. Aún cuando David se había equivocado, él aceptaba la voluntad de Dios. Porque cuando él pidió y se metió en ceniza y en ayuno por su hijo, con aquel que había cometido pecado, y Dios siempre se lo llevó, él inmediatamente, cuando él se lo llevó y expiró a ese niño, él se levantó y siguió normal, siguió comiendo normal. ¿Por qué? Porque él aceptaba la voluntad de Dios aun cuando había fallado. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? ¿Qué es lo que hacemos cuando nosotros no recibimos las bendiciones que queremos, hermano? ¿Aceptamos la voluntad de Dios? ¿O seguimos renegando? Dios, ¿hasta cuándo nos vas a contestar? A veces tal vez no lo hacemos exponiéndolo con nuestra boca. Y lo que yo siempre he dicho que tenemos que estar convencidas en nuestro corazón. Porque lo que el corazón siente es lo que en realidad quiere salir de nuestra boca. Que la podemos frenar, sí, pero el corazón es lo que está sintiendo, que es lo que está llevando a la mente. Tal vez no lo sacamos de nuestra boca, pero lo está sintiendo. Entonces volvernos a Jehová para que nuestro corazón no sienta eso, no tenga esos sentimientos. Ahí empezamos a convertir nuestro corazón en el corazón de Dios. Amén. David aceptaba la voluntad de Dios, aún cuando él quería algo diferente. Amén. Nosotros tenemos la llave, hermanos, para esa victoria. Ya tenemos el llamado. Él nos trajo acá a la casa. Pertenecemos a su reino. Tuvo misericordia que cuando anduvimos en el mundo, Dios nos cuidó. Les digo que Dios nos cuidó porque Él tenía un propósito, hermano. No pudo haber sido el diablo el que nos cuidó en aquel tiempo, aún cuando hacíamos maldad. Es Dios. Es Dios.
nos dejaba, pero no nos dejó morir. Tuvimos la posibilidad de poder llegar nuevamente a los pies de Cristo y hoy empezar a cambiar. Posiblemente hayamos cambiado algunas cosas de golpe, hermano, que las dejamos así de golpe, pero hay otras que todavía necesitamos seguir cambiando, que por años y años podemos pasar 10 años, hermano, y posiblemente todavía sean en nuestra vida. Pero si logramos encontrar que son esas cosas que todavía nos están teniendo atados, hermano, seremos libres. Amén. Cuando pasemos tiempo con Dios, reconocer que todo depende de Él y luego empezar a ser conforme al corazón de Dios. Ser valientes, hermano, como David lo es. Amén. Que cuando vengan dificultades, seguir manteniéndonos firmes porque es parte de nuestra capacitación. Que cuando tengamos miedo, hermano, nosotros seamos valientes y que a pesar de que nuestras piernas tiemblen, hagámoslo. Porque ¿cómo vamos a saber si somos valientes si no hay miedo? Si no hay miedo, es algo normal. Pero si hay miedo y lo hacemos, eso es valentía. Así es. Amén. Sigamos adelante, hermano. Los motivos a que nosotros sigamos buscando del Señor, que así como el hermano Lázaro y nosotros intentemos seguir buscando más todavía para que más cosas maravillosas puedan aparecer en nuestra vida. Amén. Que las cosas espirituales puedan ir creciendo en nuestra vida. Amén. Dios les bendiga, hermano. Les dejo este tiempo. Que Dios siga haciendo con cada uno de nosotros. Amén. Dios les bendiga, hermano. Decimos fuerte al Señor. Aleluya. ¿Cuánto se goza? Hay un pasaje que muchos de los llamados, ¿por qué? Los escogidos, ¿y qué más? Menos son ¿qué? Los fieles. Fíjense que qué hermoso pasaje, qué hermoso mensaje que nuestro hermano nos comparte hoy. Un llamado, ¿verdad?, para la obra del Señor. Y dice la palabra del 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así es que cuando venimos al Señor y aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón y lo recibimos como Señor y Salvador de nuestra vida, comenzamos en un proceso fuerte. Hay algunos, por ejemplo, en mi persona, que hubo un cambio instantáneamente, al momento, pero hay algunos que hay unas cosas que estaban muy profundas, muy arraigadas, que con el proceso del tiempo estoy trabajando en ellas y estoy sacándolas, ¿verdad? Entonces, Dios trabaja con los menos fieles. Escuche bien, con esto finalizo, escuchando el mensaje de mi hermano y trabajando ahí también para lo que estoy queriendo hacer. Fíjese que en mi especulación, yo creo que cuando Jesús andaba en la tierra, andaba un buen grupo. Y era un buen grupo. Y dice la palabra del Señor que Él se fue a orar a un monte solo. Y ahí Dios le dijo, Señor, dime a quién voy a escoger. Dime a quién yo voy a escoger. Y bueno, y el Señor le dijo, escoge 12 varones con virtud, llenos de la presencia de Dios. Hombres que ya tú miras, porque por sus frutos los conoceréis. Hombres que son fieles, que no faltan al servicio, que no faltan a la oración, que no digan no al ayuno, que están buscando. Tú no le estás mirando, tú eres el maestro. Escógelos. Son 12 varones llenos de virtud del Espíritu Santo, apartados de mal, separados y apartados para el servicio a la obra de Dios. Entonces los vas a escoger y los vas a poner para la obra del ministerio. Y así es en nuestra vida hoy mismo. Así también el pastor dice que por su fruto los conoceréis. Y así mismo también el pastor da y va preparando, equipando, y conforme al crecimiento de la vida del hombre, de la mujer espiritual y su fidelidad al ministerio, a la obra del Señor, el Señor los prepara, pero Dios usa al pastor, los equipa y los envía. Dios los llama, el pastor los prepara, los equipa y los envía. Un llamado para ser enviado. Amén. Así que
hermano pastor Saúl Ramírez de este ministerio, y nos sentimos muy contentos de que usted esté en esta tarde escuchando la palabra del Señor. Dios te bendiga, y puestos de pie vamos a finalizar. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré.
estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso,